con el auspicio del Grupo Digamma. Bienvenidos ahora a Perú Construye para hablar de lo que es construcción e infraestructura. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido como siempre. Gracias, Jorge, por la invitación. Bien, acá en nuestro programa Perú Construye estamos siempre preocupados por el tema del plan de proyectos que va a ejecutar Sedapal. Queremos saber cómo van las cosas. Creo que Sedapal, una institución muy importante en el Perú. Muy importante. ¿No? Pero queremos saber cómo van los proyectos, no solamente, acordémonos que la infraestructura está en todos lados, ¿no? Sobre todo en Lima, que de alguna forma es el monopolio del agua en nuestra ciudad. Muy importante prestar atención a esta entrevista. Así es. Tras la pausa, entonces, venimos con el señor Michel Vega, gerente general de Sedapal. El Grupo Digamma llevará a cabo el Encuentro Internacional de Proveedores para la Construcción, Desarrollo de Infraestructura, Desarrollo Inmobiliario, Arquitectura e Ingeniería, Expo Arcon, cuya próxima edición se realizará del 4 al 7 de julio del 2018. Expo Arcon será una excelente oportunidad para que las firmas proveedoras y empresas de construcción e infraestructura afiancen sus relaciones comerciales. En su nueva edición, el evento presentará Expo Maquinarias, Expo Constructor, el Club del Constructor, así como 4 ruedas de negocio, Expo Ferretera y Distribuidoras, ConstruPro, Maquinarias y Camiones y de Promperú. Además, se realizará la segunda Conferencia Internacional de la Construcción e Infraestructura, CONFECON, que será presidida por el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton von Hesse. En esta oportunidad, CONFECON contará con 8 foros especializados tales como proyectos de construcción y minería, proyectos inmobiliarios, infraestructura y reconstrucción nacional, logística y abastecimiento, clima de inversiones, mercados y precios, innovación y tecnología, urbanismo y gestión de riesgo de desastre, políticas públicas, transporte, vivienda, construcción y saneamiento, y contratación de infraestructura con el Estado, que reunirán a ejecutivos de las constructoras, estudios de arquitectura y compañías proveedoras de bienes y servicios para fomentar el debate e intercambio de información que permitan un análisis de los nuevos proyectos de construcción y el desarrollo de la infraestructura en el Perú. Y por último, si eres o quieres ser proveedor del sector construcción e infraestructura, participa del evento comercial más completo de la construcción, Expo Arcon 2018, del 4 al 7 de julio, en el Centro de Exposiciones Jockey. Más información en www.expoarcon.com. Como habíamos anunciado, la entrevista al ingeniero Michel Vega, gerente general nada menos que de Sedapal. Bienvenido, ingeniero, ¿cómo está? Buenos días, gracias por la invitación. A ver, ingeniero Vega, muchas gracias por venir. Queríamos un poco, no sé, yo creo que no se le da mucha tribuna a Sedapal para que pueda explicar realmente los procesos en que estamos. Por ejemplo, ¿cuál es la agenda de proyectos de Sedapal para este año y con cuánto presupuesto cuentan para ello? Sedapal tiene un plan multianual de inversiones, porque los proyectos, los presupuestos no se pueden programar en forma aislada y en forma anualizada. En realidad lo que nosotros tenemos es un panorama de qué cosa es lo que le falta a todo Lima y Callao para llegar al 100% de cobertura y poder tener un abastecimiento de 24 horas, y en base a eso está formulado nuestro plan multianual de inversiones para los próximos 5 años. En ese sentido, Lima y Callao necesita alrededor de 22.000 millones de soles en los próximos 5 años para poder coberturar el 100% de abastecimiento en la población que no tiene y mejorar a los que hoy en forma aislada lo tienen de manera restringida. Para el presente año, porque ustedes entenderán que los proyectos tienen un proceso de maduración, que para el presente año Sedapal tiene previsto alrededor de 600 millones, lo cual la siguiente inversión, los 22.000 millones, se van a prorratear en los años siguientes conforme se van madurando los proyectos. Entonces, en ese orden está nuestra previsión de inversión. Lima se abastece básicamente por los ríos, las 3 cuencas que tenemos, los acuíferos subterráneos que existen, y hoy día se habla de las plantas desalinizadoras, sobre todo para algunas zonas que sufren, o balnearios que han venido creciendo. ¿Cuál es el tema de diversificación de las inversiones que van a hacer? ¿Se va a contemplar el tema de desalinizadoras? ¿Va a potenciarse? Porque se habló de un proyecto en la zona de Santa María.
y había con una empresa privada se estaba manejando ese tema. ¿Cuál es la realidad? Sí, correcto. Como les mencionaba, el plan multianual involucra no solamente obras de instalación de redes para la población, sino involucra fuentes de abastecimiento, generación de fuentes de abastecimiento, plantas de tratamiento, obras de cabecera, así es. Plantas de tratamiento, tanto de agua como de alcantarillado, porque tampoco, a veces pensamos solamente en el agua, pero si yo tengo agua y genero desagüe, claro, ¿cómo lo trato? Entonces, por ahí se genera un cuello de botella. Todas esas inversiones y obras generales de reservorios, embalses, almacenamientos, todo está involucrado, está incluido en el plan multianual de inversiones que tenemos. Respecto al tema de la desalinización, sí, efectivamente Sedapal viene actualmente ya en ejecución, está construyéndose una planta desalinizadora que le llamamos Provisur y que está en el sur de Lima, va a beneficiar aproximadamente a 120.000 pobladores. Es una obra que está en el orden de los 100 millones ¿De qué zona los de dólares. Santa María, toda esa zona, San Bartolo, Santa María, toda la zona sur. En este momento ya está en ejecución, es la primera planta desalinizadora que vamos a tener acá en el país, pero Sedapal en ese orden, sabiendo que el agua es escasa, los problemas que venimos teniendo en los últimos años, que se agudizó el año anterior, ya está viendo como alternativa este cambio tecnológico que es la desalinización. Tenemos otro proyecto también que está previsto en Villa El Salvador, como otra planta que lo tenemos en proyecto, lo tenemos en maduración, pero sí, efectivamente, como usted manifiesta, ya estamos optando por ese tipo de tecnología, que si bien es cierto hoy es más costosa, hoy significa un mayor gasto, pero definitivamente es a donde tenemos que apuntar, porque es una fuente inagotable, porque es una fuente que en el futuro seguramente es a la que vamos a tener que optar. Tenemos cultura por las presas, represas, porque muchas veces desperdiciamos el agua proveniente de nuestros ríos de los Andes cuando vienen a la costa y no las utilizamos adecuadamente, ya sea por un encauzamiento o por una presa que pueda contenerlas y pueda tener un tema de irrigación. ¿Se ha previsto algunas obras en ese rubro? Así es. Por ejemplo, tenemos obras, por citarle un ejemplo, en la cuenca del río Chillón. En la cuenca del río Chillón nosotros hoy por hoy tenemos un abastecimiento, se podría decir, un tratamiento restringido. ¿Por qué? Porque nos limitamos solamente a los periodos de lluvias, claro, a los periodos que el río trae agua. Pero si yo tuviera un embalse, así como lo tengo acá en la zona de Junín para la planta de tratamiento de la Tarjea, esta planta podría tener una operatividad de mayor tiempo en el año. En ese orden, nosotros estamos proyectando un embalse de Jacaibamba, le llamamos Jacaibamba hacia el embalse que se proyecta construir en la cuenca del río Chillón. ¿Para qué? Para que esta planta funcione más tiempo. Entonces, por ejemplo, le explico lo que ocurre en la planta de tratamiento de la Tarjea. Nosotros, para poder abastecer a todo Lima y Callao, necesitamos 330 millones de metros cúbicos de agua en el año. Llueven solo entre 3 o 4 meses si se extiende la lluvia, ese es el periodo aproximado en que llueve. El resto de tiempo, eso se proyecta diciembre, enero, febrero y a veces llega a marzo. El resto de tiempo nosotros abastecemos a la población de Lima a partir de los embalses, de las lagunas que tenemos. Ahí comenzamos a descargar en forma racionada y en forma proporcional a la demanda que tiene la población y mediante eso es que garantizamos el abastecimiento. ¿Y hay alguna, porque siempre se habla de la escasez de recursos, o sea, el agua se puede acabar, hay un tema de desglaciación, hay un tema de calentamiento global y muchas veces, y en el mundo, el futuro de las guerras posiblemente no sea ni el petróleo ni los minerales, será el agua, ¿no? El tema es, ¿hay una provisión de acá a 20 años, 30 años para el mantenimiento del 100%? Porque ahora estamos con un índice bastante alto, 92% de atención de agua en la ciudad de Lima, pero ¿cuál es la proyección para los próximos 5 años? Como les decía, necesitamos 22.000 millones de soles para coberturar el 100% de Lima y Callao, que es lo que administramos. Así es. Entonces, con ese nivel de inversión, nosotros vamos a garantizar la fuente de abastecimiento, vamos a garantizar las plantas de tratamiento y vamos a garantizar las redes a la población inclusive a la más periférica que... Más eficientes también, porque se pierde el recurso. Y se va a llegar a las 24 horas de abastecimiento y claro, el agua no facturada es una variable, es un indicador que no podemos dejar de ¿Cuánto mirar. representa? Actualmente el agua no facturada que tenemos es uno de los más bajos de la región.
estamos en el orden entre 25 y 26% de agua no facturada. 26% redondeando los decimales. ¿Pero eso es por falta de mantenimiento o porque robo? No, tiene muchos componentes. Okay. O sea, lo que hace el agua no facturada, por ejemplo, llegar a un nivel de 25, 24% de agua no facturada, ya es para que la empresa piense 2 veces en las inversiones que haga en recuperar más agua, porque a veces ya es más costoso, más costoso el intentar disminuir que lo que recuperas. Los componentes que tiene el agua no facturada son muchos. Hay un componente fuerte, por ejemplo, que es de uso operativo. La limpieza de la infraestructura, la purga de las redes, la limpieza de las redes, todo eso demanda un uso de agua obligatorio, que es un uso operativo. También hay un nivel definitivamente de, por ejemplo, los bomberos, el abastecimiento a los incendios, a este tipo de contingencias, también es un agua que no se contabiliza y que no se factura. ¿Y el costo del agua es dentro de Sudamérica? Porque la verdad yo creo, comparando residuos y conversando con amigos, tenemos uno de los precios más bajos de agua en Latinoamérica. Tenemos el precio más bajo de la región, estamos en 2.6 soles el metro cúbico en promedio, cuando en países como Chile están en el orden del 1.5 dólares por dólares. Así es. O sea, 5 o 6 soles. Cúbico. Claro. Así es. En nuestro caso, nuestra tarifa de facturación es de acuerdo al uso también, ¿no? Si tiene un uso industrial, si tiene un uso comercial, la tarifa es mucho mayor a la tarifa de uso residencial, que es de uso Y estamos doméstico. en la cultura del reciclaje del agua, porque muchas veces podríamos utilizar en la construcción de edificios sistemas de uso residual, o sea, volver a reusar el agua para lo que es jardines, por ejemplo. Así es. Y no utilizar el agua potable para regar un jardín. Hay muchos municipios que ya en la actualidad, por ejemplo, nosotros estamos fomentando el reuso. Hay muchos municipios que en la actualidad ya están instalando sus plantas de tratamiento y me dicen a mí como SEDAPAL, ¿sabes qué? Dame un punto de agua cruda, de desagüe crudo, de donde yo pueda tomar, tratar y usar para mi riego de parques y jardines. Entonces, eso, por ejemplo, nosotros lo estamos entregando y están tratando. Nuestras plantas de tratamiento que estamos proyectando también está con esa visión, de la visión del reuso. Pero lo que sí es cierto también, que hay poca cultura de reuso actualmente en Lima y Callao, que es a donde nosotros administramos. ¿Y qué pasa? O sea, yo puedo instalar infraestructura que me va a ayudar con el reuso, pero si no tengo demanda, claro, es un problema. Claro. En ese sentido nosotros tenemos que ir racionando y tenemos que ir modelando si es prudente, si justifica instalar niveles de tratamiento mayores para que pueda hacerse el reuso. Porque normalmente las plantas de tratamiento también, algo a considerar están a la falda del mar, al nivel del mar. Claro. Y para el reuso tengo que bombear. El uso eléctrico es costoso, la infraestructura. Ahora, o sea, todos esos componentes, todas esas variables son las que intervienen, claro, para poder hacer el reuso y tiene que haber una planificación bastante... Ahora, en el tema usted me comentaba que el 98% de Lima está cubierto ya con el servicio de agua. 93%. 92%. Claro, alrededor de 90%, así es. Ya. Pero podemos ver en lugares muy cercanos a Lima que no existe agua. Por ejemplo, los camiones, estos famosos camiones cisterna, hacen su agosto con el agua. Por ejemplo, acá nomás en balnearios como Punta Negra, San Bartolo, ¿no? ¿Qué se puede hacer con eso? Y obviamente estamos hablando de balnearios, pero en el caso de poblaciones también vemos en los programas periodísticos constantemente los camiones como hacen su agosto con estos cilindros y llenan y por supuesto ese no es el precio que tiene la gente que no puede pagarlo, ¿no? Es un precio mucho más alto. ¿Qué planes tiene SEDAPAL para poder cubrir? Correcto. Me interesa menos el tema de los balnearios, aunque si pagan tienen todo el derecho a tenerlo, ¿no? En una ciudad civilizada, en un país civilizado, no hay por qué esconder nada, ¿no? Si los balnearios pagan por un servicio, deberían tenerlo. Correcto. Pero en este momento, y como es nuestro país, la parte de la gente más humilde, ¿no? Que no paga esos 2 soles, sino paga 10 soles o 8 soles a estos camiones cisterna, ¿no? Así es. Es una gran preocupación de SEDAPAL también. Tan es así que inclusive hemos estado viendo con nuestro regulador, SUNAS, ¿para qué? Para que actualmente no hay una regulación para ese tipo de... Como son unos terceros los que
vienen a Sedapal. Libre mercado. Libre mercado, así es, de acuerdo a la oferta y demanda, de acuerdo a la complejidad del acceso, de acuerdo a cómo pueden llevar, de acuerdo establece sus tarifas y no tenemos una tarifa regulada. En eso tengo conocimiento porque ya nos están pidiendo información SUNAS, ya están trabajando en tratar de regular esto. Pero Sedapal, ¿qué está haciendo desde su ámbito? El cierre de brecha es algo que es una medida inmediata para ello. Tan así, por ejemplo, por comentarles de un esquema que nosotros acabamos de incorporar, que son 30.000 conexiones, que habla a 4 por vivienda, estamos hablando alrededor de 120.000 beneficiarios en la zona de Pachacútec, en Ventanilla. Esa zona, por ejemplo, todo el tiempo se estaba abasteciendo con camiones cisterna, hoy ya tiene agua en la red y hoy ya está pagando el ¿Cómo podemos masificar esto? Porque hoy en día una de las frases lamentables que estamos teniendo en el Perú es que el agua para los pobres en el Perú es más cara que para los ricos. Yo no soy partidario digamos, del maleteo entre sectores, para nada, creo que cada uno tiene derecho a lo suyo, pero es una realidad. Lo que vemos en los informes es que el agua de camiones es más cara que el agua que puede tener una persona en el centro de la ciudad. Eso usted nos habla de Pachacútec, pero ¿cómo se puede hacer algo masivo? Porque es algo que realmente vemos a las personas muy necesitadas, que realmente le afecta de una manera agresiva. Eso de ahí quería preguntarle para que me responda. Y también una segunda pregunta, que nos pueda contar luego de eso, ¿cuáles son los proyectos de infraestructura que vienen? Perfecto. Hay dos, por ejemplo, en la población que no tiene agua, hay dos segmentos identificados. Una que se ha establecido de manera ordenada, con accesos para vehículos, para las cisternas, pero otros que están de manera desordenada y que no hay la posibilidad. Sedapal, ¿qué hace con las zonas que, por ejemplo, actualmente todavía no tiene un proyecto definido ni un proyecto en ejecución? Les da la posibilidad, en la medida de lo cercana que pueda estar la red, claro, les da la posibilidad de tener pilones. ¿Qué son pilones? Son usos comunitarios donde yo pongo un punto de abastecimiento y de ahí sirve, todos vienen y se abastecen, se surten, e inclusive algunos se instalan directamente, claro, o tienen su tanque elevado y con eso ya prácticamente a partir del pilón se abastecen. Ese es en la medida de que los accesos lo permitan y que las redes nuestras estén cercanas. Lamentablemente en zonas que están asentadas en cerros, donde no podemos tener acceso ni a redes cercanas, lamentablemente tienen que recurrir a los camiones cisternas, que es la alternativa que les queda a la población. Pero el compromiso de Sedapal es por eso que en los próximos 5 años toda esta población sea incorporada en la medida de que hay un ordenamiento. Esos 22.000 millones de soles que se va a invertir, es lo que decía Jorge, ¿en qué se van a invertir? ¿En qué proyectos? Por ejemplo, tenemos proyectos, prácticamente el 50% de la población no abastecida está en 3 distritos. Está en Villa El Salvador, está en San Juan del Lurigancho y en Villa María del Triunfo. El 50%. El resto está distribuido pues en Comas, claro, Caraballo, que son... Pero, por ejemplo, en esa zona se va a hacer la instalación de redes de abastecimiento. Redes a partir de un diseño de proyectos por zonas de abastecimiento, por sectores, que va a involucrar instalación de reservorios, que va a involucrar sistemas de bombeo, pero no solamente es eso, como les decía al principio. Estos 22.000 millones también involucra plantas de tratamiento de alcantarillado, de desagüe, que se va a instalar en la zona norte, una en la zona norte, se tiene proyectada en la zona sur. ¿Para qué? Para el de la zona norte concentre todo el abastecimiento de la nueva zona que se va a incorporar y que va a generar el desagüe, y todo lo que es la zona sur, la zona de los balnearios, Lurín, claro, todas esas zonas que se van a incorporar y todavía tienen un tratamiento deficiente, se va a instalar plantas de tratamiento de aguas residuales. A la vez, las obras de cabecera, que es la generación de fuente, como el marca 3 que usted me mencionaba, entonces esa también va a ser para la generación de fuente y puede traer agua a abastecer a toda la zona sur. Hoy la zona sur se abastece con parte de abastecimiento de la tarjea, claro, Cuando yo tenga obras de cabecera, entonces ese abastecimiento de la tarjea que está yendo al sur lo voy a redireccionar a la zona norte, a las zonas que están con problemas de abastecimiento. ¿Para qué? Para que su continuidad y presión llegue a los niveles ideales. En todo ello se
se podría decir, se distribuyen los 22.000 millones para que pueda tenerse... Ustedes invierten en prevención del uso adecuado del agua. O sea, vi el otro día un ejemplo interesante, el Aquabús, que lo auspicia la Autoridad Nacional del Agua, y era un bus que iba a los colegios, a las zonas populares, y les enseñaban dónde nace el agua, cómo debe ser, cuántos litros gastamos al lavarnos los dientes, al lavarnos el cabello, al bañarnos, al lavarnos las manos, y les enseñaba el tema. ¿Invierten en prevención? En educación sanitaria, así es, en educación. Principalmente, donde hay más fuerza en este momento, pero estamos viendo convenios, también tenemos con Censigo, tenemos con varias instituciones educativas, tenemos convenios, pero donde más fuerza le damos es a las zonas que se van a incorporar recién. Ok. En generar una cultura desde el inicio. Claro. En general, lo otro ya lo discutimos, para que cuiden el agua. Y de verdad que esta se parece algo contradictorio el hecho que esta gente que recién se incorpora muchas veces termina siendo la que mejor cuida y más rápido se adecua al cuidado. Porque su disciplina, su cultura de uso ha sido por almacenamiento, por un uso más racional, porque cuidan el agua por lo escaso. O sea, es fácil que vayan a la cultura de un uso continuo, de un uso... Y en eso estamos. Nosotros tenemos un equipo de gestión social de proyectos y un programa de diálogos por el agua, que es juntar, a partir de las juntas directivas de las diferentes zonas, juntar a la población que está con proyectos en ejecución o en previsión para comenzar a darles los avances de los proyectos y también a indicarles cómo va a ser el uso. Ok, ingeniero Vega, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a invitarlo en unos meses para ver cómo van los avances, que nos pueda comentar cómo van los avances, que creo que son muy importantes para el país. Y esperamos que Sedapal pueda llegar sobre todo a todos los lugares que deba llegar realmente, ¿no? Porque estamos en un 93%, pero de repente ese 7% está en una zona que realmente necesita de esa agua, y creo que con buena proyección y con metas claras se puede llegar a esa gente, ¿no? Sin duda, le agradezco y renovamos el compromiso de Sedapal, que ese es su objetivo, ese es su fin, llegar a esta zona más necesitada, y para eso tiene profesionales muy capacitados. Y la ingeniería lo puede todo. Hay que multiplicar esos proyectos como Pachacútec, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a una pausa y regresamos. Con 13 años de experiencia, el Grupo Digama desarrolla herramientas de negocios e información con sus diversos productos para los sectores de minería y de construcción. Rumbo Minero, revista líder en el mercado minero. Perú Construye, revista comercial más importante de la construcción e infraestructura. Expomina Perú, la feria minera internacional más grande de Lima. Expo Arcón, el evento comercial más completo de la construcción. Minpro, el gran encuentro minero de gestión de compras y abastecimiento para el sector minero peruano. Programas Rumbo Minero TV y Perú Construye TV. Webs y boletines de noticias de Rumbo Minero y Perú Construye. Grupo Digama, su mejor herramienta de negocios en medios de comunicación y eventos empresariales. Bien, hemos llegado al final del programa. Definitivamente, Carlos, el tema de Sedapal es un tema que tenemos que seguir insistiendo con respecto a que llegue a todos. El agua es muy importante, ¿no? Y además las estrategias, ¿no? Como tú decías, ¿no? El tema de reservorios. Creo que el 70% del agua discurre al mar, ¿no? Exacto, se pierde. Y el tema de las plantas desalinizadoras que se tienen que hacer en los balnearios. Bien decías tú que la gente pobre es la que menos agua tiene o más costosa. Más costosa, sí. ¿No? El tema de poder arreglar la continuidad del agua en los próximos 20 años. Esas inversiones de los 22.000 millones de soles que nos ha contado Michel, es muy importante para saber que tenemos asegurado el tesoro que es hoy día el agua. Así es. Bien, justamente para hablar de estos temas tan importantes es que viene ya el evento Expo Arcón. No se olvide, el evento Expo Arcón del 4 al 7 de julio, el gran evento de la construcción, con grandes conferencias. Acompáñenos a poder entender un poco más del evento. Adelante, Alfredo. Gracias, Jorge. Si es proveedor o quiere ser proveedor del sector construcción e infraestructura, participe del evento comercial más completo de la construcción, Expo Arcón 2018, del 4 al 7 de julio, en el Centro de Exposiciones Jockey. En esta edición, Expo Arcón 2018 presentará Confecon,
Conferencia Internacional de la Construcción e Infraestructura, CONFECON, con sus 8 foros. Para más información, ingrese a www.expoarcon.com. Adelante, Carlos. Gracias, Alfredo. Si tenemos que invertir en nuestra empresa, tenemos que escoger la mejor revista para ello. Es Perú Construye, la revista, tu ventana de oportunidades para promover tu empresa. Así es. Bien, hemos llegado al final del programa. Por supuesto, gracias, Carlos, por acompañarnos siempre. Y no se olviden, todos los sábados a las 10 de la mañana en Canal N, tanto Rumbo Minero como Perú Construye. Muchas gracias. Muchas gracias. Con el auspicio del Grupo Digamma.